Bueno, y tiene que ver con el próximo estreno de Mala Reputación, la película documental que tiene como protagonista a Karina Núñez, trabajadora sexual y activista social. Para conocer de este trabajo recibimos a la directora de esta película, a Sol Infante. Bienvenida, Sol. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge esta idea y de tomar además a Karina Núñez como protagonista, hacer un documental sobre ella? Bueno, en realidad la película es una codirección, la otra directora se llama Marta García. Nosotras somos amigas, ahí nace un poco. Y en realidad empezamos a investigar, o nos interesaba hacer algo relacionado a la trata de personas. Entonces ahí empezamos a entrevistar a Andrea Tuana, a Karina, porque por su trabajo también tiene como esta separación también que intenta todo el tiempo hacer entre trabajo sexual y trata. Y un poco como que se fue dando que nos enamoramos un poco del personaje. Después también de la persona, pero digo, en principio del personaje. Era como alguien, eso, muy resiliente desde donde nació y como todo lo que generó, un poco como sola en el sentido de que se fue formando en la medida que fue batallando cosas que le nacían como muy desde lo humano. Y fue un proceso largo porque estuvimos como los 4 primeros años así sin filmar nada, o sea, tratando de entender quién era y por dónde podía de alguna manera ir el documental, que surgió como una idea mucho después. O sea, empezamos como a ir mucho a donde ella estaba dando charlas o cosas, y ahí fue como gestándose la idea, como que empezó por un lado y terminó como... Fue mutando, digamos. Sí, no era, vamos a hacer un documental sobre Karina. Fue algo que se fue como dando también la relación que empezamos a tener con ella, como... más nosotras con ella, así como... Y entonces, ¿qué era lo que ustedes querían contar con esa idea inicial y qué es lo que terminan contando a través de este documental? Inicialmente no sabíamos qué queríamos contar, creo que esto nos pasa a todos. Era más como que pensábamos escribir un corto o algo. Cuando empezamos a trabajar ya con la idea de hacer un documental sobre Karina, la idea era un poco verla como trabajadora, más allá de qué trabajo hace, que creo que tiene que ver que las mujeres muchas veces estamos atravesadas por mujeres, por clase social, por nuestro nivel educativo. O sea, como este documental es de una trabajadora sexual, pero podría ser de una trabajadora doméstica. O sea, no creo que ponga el trabajo sexual como foco, sino a la lucha que ella intenta y hasta el día de hoy hacer, que es organizar a sus compañeras, que es un trabajo muy particular, porque las compañeras están disgregadas en el territorio, en todo el país, y también están atravesadas por una clase social determinada. Entonces, como que cuando nosotros empezamos a filmar el proceso de Otras, que es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Uruguay, se estaba formando un poco la línea narrativa del documental. Va por ese intento que hace ella de juntarse y que me parece las trabajadoras sean conscientes de cuáles son sus derechos como trabajadoras. En Uruguay el trabajo sexual está regularizado, pero entendemos que la ley, lo entiende Karina, y después en el rodaje uno se va dando cuenta, el foco está puesto en cuidar a los clientes y no a las trabajadoras. Esa es un poco la lucha que ellas están dando desde hace mucho tiempo, digamos. Claro, y cuando empezaron a grabarlo, ¿lo empezaron a hacer de manera improvisada o ya estaba guionado lo que iban a grabar? Al principio grabamos unas cosas como más intuitivas de investigación, que le decimos que no tienen mucho rumbo de nada, porque uno va tomando como decisiones artísticas también ahí. Si la película va a ser cámara en mano, si va a ser a trípode, como que vas probando un poco qué forma querés darle desde ese lugar. Pero no, el momento en que empezamos a filmar, nosotras, la película está financiada por fondos del cine, del instituto entonces, ahora actual agencia, y no, tenía un guión. En el documental, hacer un guión es un poco un ejercicio de futurología, porque claro, en realidad después la realidad se impone. Que te va a dar la realidad, exacto. Es verdad que la habíamos estado un poco comiendo con Karina durante 4 años y escribir fue una cosa de repetir un poco lo que sucedía. Eso en el rodaje muchas veces se cumplió y otras veces no se cumplió, pero... Por ejemplo, si queríamos filmar una situación familiar, capaz que no era esa, pero era otra. O sea, conocíamos como mucho la dinámica de vida de Karina y eso nos permitió como, si bien no es la misma escena escrita en el guión, sí plegarnos bastante como a lo que queríamos contar. Claro, plasmaron la idea en esas grabaciones. Sí.
Sol, ¿cómo es abordar una actividad que también surge como un poco de la desigualdad, ¿no? Probablemente, capaz que es un prejuicio mío, nadie elija ejercer el trabajo sexual como una opción, sino que surge de una necesidad. ¿Cómo es, bueno, contar eso a través de la regularización de ese trabajo y a través de la generación de por ejemplo, un sindicato como es Otras, ¿no? Sí, yo creo que todos trabajamos por necesidad. Eso es como es así. Después, como están las clases sociales, creo que ningún trabajador que pertenece, como a algunos sectores, elige trabajar de eso que elige. Yo creo que capaz que si le preguntas a una trabajadora doméstica si elige ese trabajo, tampoco lo elige dentro de las posibilidades que tiene dentro de su espectro, ¿no? Entonces, yo lo que aprendí en particular, y creo que el equipo, es justamente a sacarnos ese prejuicio de también un poco moral, ¿no? O sea, estas trabajadoras que igual está bueno, y hoy Karina no pudo venir, que creo que sean ellas quienes contesten algunas preguntas, porque yo estoy en otra situación, muchas veces lo eligen y otras veces es consecuencia. Ahora, frente a la realidad de que ese trabajo existe y que se da en Uruguay, sí entendemos que hay una necesidad de regularizarlo para que el tiempo que estén en ese ejercicio, elegido libremente o por necesidad, les beneficie y tengan los mismos derechos que cualquier trabajador o trabajadora que se desarrolla en otra actividad. Porque Uruguay no es abolicionista a nivel legal, pero también la ley no garantiza que estas personas, por ejemplo, nada, o sea, llevó mucho tiempo que puedan tener una empresa con esta actividad, que puedan aportar, o sea, cuando llega el momento de jubilarse no se pueden jubilar. O sea, hay como muchas trancas por la propia actividad, el prejuicio social que hay, de que una vez que las personas deciden no ejercer más el trabajo sexual, tengan también otras oportunidades o tengan un seguro de paro o tengan salud, ¿no? Servicios de salud para atenderse. Entonces, me parece que sí es importante, ojalá el documental traiga este debate de que si las vamos a considerar trabajadoras y vamos a hacer uso del servicio, y hablo socialmente, no me refiero a mí puntualmente, está bueno ser todos conscientes de que es importante esa lucha y es regularizarlo, ¿no? Que es un debate que aún como que genera muchos grises también entre las mujeres, Por esos prejuicios entendés que efectivamente no se habla de esto y sentís que este documental aporta para la conversación y la visibilización del tema. Yo creo que Karina ha hecho durante muchos años ser una persona que siempre el tema está más o menos en la vuelta. Y en eso ella ha sido una gran militante de poder hablar a veces de cosas que incomodan desde primera persona y que no sea una persona que trabaja en una organización social hablando por otros, ¿no? Que eso me parece que es un trabajo que ella hace y que la película registra. No es una tarea del documental, sino que lo registra. Claro, si estás muy alejado del tema, vas a ver una película de 78 minutos y capaz que es una puesta a punto que está buena, ¿no? Porque capaz que si no sabes nada del tema, capaz que también la herramienta del cine te permite ver a Karina no solo como militante o a las trabajadoras no solo como trabajadoras, sino también como personas. Me parece que quizás esa va a ser la tarea del documental, digamos. No es un documental que aborde, insisto, el trabajo sexual, sino la lucha de un grupo de trabajadoras. Ahí está, eso te quería preguntar en cuanto a qué peripecia humana cuenta la película, más allá de la actividad que realicen los protagonistas y un poco, bueno, vos lo decías quizá al inicio, eso de la resiliencia, como alguien que hace el trabajo que venimos describiendo pasa a ser una persona dirigente sindical, que ya se la ve en los medios de comunicación, con un nivel de discurso digamos, elaborado. ¿Qué pasa ahí con las personas en ese tránsito de vida? Bueno, en el caso de Karina, cuando nosotros empezamos a filmar, ella ya estaba como a mitad de camino, digamos. Si bien seguía ejerciendo el trabajo sexual, que es algo que ahora no hace, estaba como en ese momento, también vino la pandemia, nos agarró la pandemia, entonces el trabajo sexual también en ese momento cambió mucho, ya no era en la calle, era más de internet y no sé qué. Yo creo que lo que cuenta la película es lo difícil que es a veces organizarse, aunque sepamos que nuestros derechos no están siendo, ¿no? Respetados. Y también como, no sé, me parece que la intención y lo más lindo de parte de Karina es como ella intenta es ese beneficio no quedárselo, sino todo el tiempo tratar de buscar compañeras en diferentes partes del territorio, ¿no? Rivera, Salto, Trinidad, o sea, como de esparcir como esa semilla de manera tal de que cuando ella no está en territorio, porque claro, como el trabajo sexual en Montevideo es una cosa y en el interior es otra, cuando ella no está, igual las compañeras puedan ser como su propia red, digamos.
Yo creo que eso es lo que narra. Y también la dificultad de la distancia, ¿no? Es un documental muy itinerante. Hablando de dificultades, ¿cuáles fueron precisamente los principales escollos que tuvieron a la hora de elaborar el audiovisual del documental, la película? Yo creo que dejar de filmar siempre es el problema, porque claro, cuando vos te acercás a una realidad quizás tan ajena a la tuya, al principio es como todo te parece que es filmable, ¿no? Después haces un filtro y decís, bueno, la película va a ir por acá. Y después yo creo que darle como un cierre a la filmación fue un poco lo que más nos costaba. O sea, nosotros llevamos 6 años haciendo la película y era como, bueno, ¿cuándo llega al final, no? Después con Karina es una persona muy solidaria a la hora de filmar con ella, muy accesible. Nos ha llevado por todos lados, eso es verdad, en horarios distintos, pero no hemos tenido como dificultades en ese sentido. A nivel de realización, sí, yo creo que lo más difícil después de tener muchas horas de material también es armarlo, ¿no? Claro. Creo que ese fue el paso de decir, bueno, si todo esto que habíamos hecho durante tanto tiempo tenía forma. Seleccionar además una síntesis de tanto material. Bueno, se estrena el 29, también ya estuvo expuesta, ¿no?, en festivales internacionales. Contanos un poquito de eso. Nosotros estrenamos en el Reino Unido, fue el estreno mundial de la película en un festival en Sheffield. Y bueno, tenemos algunos festivales que aún todavía no podemos contar que vamos a estar yendo fuera de Uruguay. Y en Uruguay se estrena el 29 de septiembre en Montevideo. Digo Montevideo porque si bien va a estar en la Cinemateca y en la Sala B, tenemos algunas salas fuera del circuito del centro, digamos, y también en casi todos los departamentos del interior, que para la película es importante, para Karina es importante y para nosotras es importante. Y bueno, y el 23 es el preestreno en la Sala Cita Rosa. Sol, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Mucha suerte también con el proyecto.